Hola, yo soy Roland Johnson, soy el director del Instituto Bíblico Logos. Estamos en Keller, Texas. Este es un ministerio de la primera iglesia bautista de Keller. Y ahí está mi nombre, ahí está mi correo electrónico. La razón por la cual ponemos el correo electrónico es para que usted, al final, si usted quiere recibir crédito para esta clase es reglas de interpretación bíblica o hermenéutica, como se dice en el seminario. Entonces contesta la pregunta de cada lección al final y luego me la envía el correo electrónico que está ahí, rolj75@gmail.com. Ahí está mi teléfono si en algo le puedo servir. Muy bien, pues ya estamos en la lección. Voy a cambiarle aquí un momentito, déjenme. Estamos en la lección número 7 y vamos a estar viendo hoy el pasaje narrativo y la idea principal. Déjenme cambiar esto para acá un poquito. Ok, el pasaje narrativo y la idea principal. Muy bien. Los pasajes narrativos, es importante estudiar esto porque son el 60% de la palabra de Dios. Es decir, el material didáctico, poesía, historia, todo eso es solamente el 40%. Y la Biblia relata muchos cuentos, muchos pasajes narrativos, que es el 60% del contenido bíblico. Entonces es importante ver cómo un cuento está estructurado. En un libro como Primera de Reyes o Primera de Samuel puede haber varios pasajes narrativos o cuentos cortos. Un cuento es algo corto y una novela es un cuento bastante extenso, más alargado. Lo que probablemente clasifica como una novela pequeña es el libro de Ruth. Muy bien, vamos a continuar hacia adelante y vamos aquí a ver, vamos a ver acá. Ok, el formato de un pasaje narrativo. Dice ahí, un cuento o un pasaje narrativo sigue el mismo formato que vemos en novelas o en películas. Así es que si vas a ver una película, casi todas las películas siguen este formato. Y el formato es el inicio, se comienza a contar el cuento. Se introducen los personajes. A veces los personajes son personajes muy coloridos. Nos involucramos con los personajes, llegamos a amarlos o despreciarlos. La historia también incluye el tiempo y el lugar. Hay tiempo y espacio en un cuento. Los personajes incluyen el protagonista, que es el personaje central. Es decir, vemos la historia a través del protagonista, a través de los ojos del protagonista. En ocasiones es el héroe o el bueno. Vemos como ya dije, la historia a través de él o de ella. Luego también está el que se opone al protagonista y es el antagonista. Es el que se opone al protagonista y quiere acabar o frustrar las intenciones del protagonista. A veces se llama el antihéroe. Y luego también en un cuento o una novela hay personajes secundarios, aliados, ya sea adelantar los planes y la visión del protagonista, o también puede haber algunos que están afiliados con el antagonista, el que se opone al protagonista. Muy bien, finalmente está el maloso o el malvado. Naturalmente, entre más malo es, mejor la película, ¿no? Y llegamos aún hasta odiar este personaje. Muy bien. En un pasaje narrativo se encuentra no solamente el inicio, sino después que va contando la historia, desarrollando la historia, entonces resulta un nudo. Tiene que haber una complicación, tiene que haber un problema, si no el cuento va a ser aburrido. Ahora, en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es inspirada por Dios y la Biblia no solamente pone problemas por ponerlos, o crisis o conflictos, sino que relata los sucesos tal como fueron. Así es que
Yo sé que en las películas se ponen ciertos problemas para hacer todo más interesante, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios, los conflictos que vemos ahí fue algo real que ocurrió. Muy bien, entre los conflictos que vemos o los nudos en todo tipo de cuentos, incluyendo la palabra de Dios, hay 7 diferentes escenarios donde, por ejemplo, el primer conflicto que podemos considerar es el hombre contra el hombre. Es decir, tenemos el ejemplo de Abel y Caín, 2 hermanos que se disgustaron el uno con el otro y vemos que Caín, por envidia, mató a su hermano Abel. Bueno, en las películas, en esto de el hombre contra el hombre, también incluye todos los triángulos románticos donde, por ejemplo, 2 hombres se pelean por una mujer o 2 mujeres se pelean por un hombre y así, todo ese tipo de triángulos. Número 2, está el hombre contra sí mismo, es decir, está luchando problemas internos, problemas psicológicos, espirituales. El Gadareno es un ejemplo de un hombre que estaba infestado con todos estos malos espíritus que lo controlaban y lo dominaban internamente. Entonces puede también ser un personaje que tiene una adicción o un defecto moral. Y luego está el hombre contra el diablo o alguna fuerza malévola. Número 4 está el hombre contra la naturaleza. Se han hecho películas de el hombre bregando o confrontando huracanes, peleando con tiburones, dinosaurios. Se han hecho varias películas de dinosaurios comiéndose y tragándose a los hombres y todo ese tipo de cosas. Muy bien, número 5, el hombre contra la sociedad, es decir, pelear, por ejemplo, contra alguna injusticia. Tenemos el ejemplo de Martin Luther King, que él estuvo abogando para tener un mundo más justo. Tenemos el ejemplo de Gandhi y tenemos en ciertas ocasiones el ejemplo de Jesús, que él luchó en contra de las injusticias religiosas de su tiempo. Y luego tenemos número 6, el hombre contra el tiempo, es decir, el hombre está en un conflicto con el reloj y llega el tiempo de la vejez. Hay películas que se hacen de personas que pierden su salud, su vigor, y entonces todo eso es una lucha en contra de la marcha del tiempo. Muy bien, y luego finalmente algo que no vemos en la literatura como un ejemplo, pero naturalmente lo debemos de considerar, es el hombre contra Dios. Es donde el hombre tiene un conflicto, tiene un problema, quiere desobedecer a Dios y entonces se encuentra en un conflicto contra Dios. Y el ejemplo ahorita que viene a mi mente es el de Jonás, que Dios le instruyó que fuera a predicar al pueblo de Nínive y él se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Entonces ustedes ven allí que el nudo es el conflicto de un cuento y vemos 7 diferentes maneras en que el hombre entra en conflicto, ya sea con otras personas o con la naturaleza o aún contra Dios mismo. Muy bien, el desenlace, voy a ver esto por acá un momentito. El desenlace es donde se resuelve el problema. Es decir, el nudo ahí se desata. Recuerden que les dije que había un conflicto y es lo que hace una película interesante. Si no, por lo contrario, si no hay un nudo o alguna complicación, algún dilema, entonces la película, el cuento, la novela va a ser muy aburrida. De que yo sepa, no hay películas donde todo va bien. Siempre tiene que haber golpes, tiene que haber conflicto, tiene que haber balazos. Si no, pues todos se ponen a dormir, ¿no? Durante la película. Bueno, la Biblia es diferente en el sentido que sí tiene conflicto, pero el conflicto es algo real. Es decir, la Biblia no pone el conflicto ahí nomás por gusto, sino porque en realidad ocurrió. Por ejemplo, el homicidio de Caín cuando él mató a su hermano Abel fue algo que ocurrió y no está ahí para entretenimiento, es decir, es algo real que ocurrió. Pero luego después del nudo, de la complicación, vemos el desenlace.
El desenlace es donde se resuelve el problema, el nudo se desata. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor se reconcilia con su padre, quien le hace una fiesta. En el caso de David, el joven mató al gigante Goliat con una honda y una piedra. Son ejemplos de un final feliz, pero el desenlace también puede ser no favorable. Por ejemplo, los celos que el rey Saúl le tenía a David terminaron cuando él mismo se enterró una espada y se quitó la vida. Muy bien. Y luego llegamos al final del cuento, en un pasaje narrativo. Y esta es la parte final donde el cuento, en la parte final del cuento, la intensidad, el conflicto y la tensión comienza a disminuir. Y la acción se puede decir que es decreciente. El fin puede ser favorable para el protagonista o también puede ser un final no favorable. En un cuento de amor es posible que el personaje o la personaje enamorada ya no pueda continuar en su relación con el personaje central, como en la película Titanic, donde Rose vio a Jack descender a las aguas del mar. En este caso, ella perdió a Jack en ese desastre del Titanic y con el hecho de que él falleció, pues se acabó el amor entre ellos, ¿no? Aunque dicen que el amor va más allá de la tumba, pero la situación es que llegó al final porque ya no tenía Jack a su lado. Muy bien, aquí está una manera de ponerlo en un diagrama. Está la introducción que ya hemos visto y luego va la acción ascendente, es decir, el cuento se está poniendo bueno y a veces yo no veo novelas, dice que el pueblo de Dios no vela porque están en las novelas, ¿no? Bueno, yo personalmente, yo no veo novelas que salen en las novelas hispanas y todo eso. Pero sí sé cómo operan, ¿no? Sé que la acción por el tiempo es ascendente, es decir, se va creciendo la tensión, la intensidad. Ya cuando se está poniendo bueno, entonces ahí le cortan y te tienes que esperar hasta el día de mañana para ver lo que pasó, ¿no? Pero luego llega toda esta tensión, todo se va desarrollando el cuento hasta que llega a su punto culminante, el clímax que le dicen, es el punto culminante. Y luego ya allí se va resolviendo la historia y luego la acción es descendente, es decir, ya va hacia el punto donde el problema se va a resolver, ¿ok? Entonces, y allí al final tenemos el desenlace. Muy bien, quiero que veamos los elementos o más bien, vamos a continuar viendo el formato de un pasaje narrativo. Me adelanté un poco aquí, pero vamos a ver en la parábola del hijo pródigo, los personajes incluyen el protagonista, que es el hijo menor. Pienso yo que es el hijo menor, aunque algunos dicen que es el padre. Pero, es decir, el cuento en realidad se enfoca más en el hijo y si fuera una cámara de video, entonces el videographer, el que va filmando, ¿no? Él seguiría más al hijo menor porque es una historia que se trata de él y los altos y los bajos en su vida. Así es que yo pienso que el protagonista es el hijo menor y luego tenemos el padre que está afiliado con el protagonista y luego tenemos el antagonista que es el hijo mayor que pues a él no le pareció bien la fiesta que le hizo el padre, el baile, la comida, el becerro gordo que mató, todo eso no le cayó bien al hijo mayor. Tenía celos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos en este cuento, tenemos el inicio, es un padre próspero que vive con sus dos hijos. Pero luego
Dos, tenemos el nudo, o tenemos lo que se complicó allí, porque el hijo menor empaña la felicidad de esta familia pidiendo parte de su herencia antes del fallecimiento del padre. Y como vemos en la historia, en la acción que va creciendo, él no es cuidadoso y prudente con sus finanzas, sino que gasta, es decir, eh, gasta toda su herencia viviendo una vida, este, como dice Ricky Martin, una vida loca, ¿no? Y luego, pero tres, tenemos el desenlace y es cuando él, este joven, se le acaba el dinero, está desesperado, está hambriento, trabajando en un empleo indigno, apacentando cerdos. Y luego en ese momento él tiene un monólogo interior, tiene una reflexión, mira dentro de su alma y se ve a qué punto él ha llegado. Y es un punto muy bajo, naturalmente. Y allí recapacita, se arrepiente y hace la decisión de regresar a su padre. Y luego tenemos el final, el padre lo recibe con los brazos abiertos y le hace una fiesta grande. Pero luego después tenemos ahí en este argumento, ¿verdad? El argumento de un cuento es el plot, es el trama, es lo que pasa, ¿no? Pero lo que pasa en este cuento es que se vuelve a repetir otra vez un nudo, ¿no? Y es donde, porque en un relato puede haber varios nudos y varias complicaciones y varios desenlaces donde se resuelven problemas. Pero allí, cuando el hijo mayor se quejó de que el padre le estaba brindando una fiesta a su hijo menor que andaba con prostitutas, andaba ya en los bares y allí perdió todo su dinero, despilfarró todo su dinero ahí. Entonces se molesta el hijo mayor y en realidad en este caso no sabemos el desenlace, no sabemos si este problema se reconcilió o no. Ojalá que sí se haya reconciliado, pero en este caso no sabemos. Pero la esencia de la historia del hijo pródigo tiene su inicio, su nudo, su desenlace y su final. Y el final es básicamente un final alegre porque el hijo que andaba perdido se reconcilió con su padre. Muy bien, aquí era donde me adelanté un poco hace rato, pero son los elementos de un pasaje narrativo. Y todos los cuentos tienen, en primer lugar, tienen un narrador, alguien que cuenta el cuento. En el caso del hijo pródigo, el narrador es Jesús. Y, y los narradores a veces se dicen que son, no en el sentido que son como Dios, sino que a veces los escritores, especialmente las novelas seculares, se dan la libertad de ser omnipresentes, es decir, estar en todo lugar donde están los personajes y también ser omniscientes. Se dice que son omniscientes porque pueden ver adentro de la mente del personaje, es decir, saben lo que está pensando. Y es lo que hace una novela más interesante porque un escritor puede entrar en la mente de lo que está pensando una persona. Y por eso a veces hay personas que dicen, no, pues la novela escrita tuvo interesante, pero la película tuvo aburrida. Y es porque las películas tienen cierta limitación de que a veces no se puede entrar muy bien en el mundo de lo que la persona está pensando. Este es el caso con el hijo pródigo. Aquí Jesús es el narrador y también es omnipresente porque como que él sigue en el cuento al hijo pródigo, está en la granja con el padre, es testigo de las parrantas del hijo menor, está en el corral con los cerdos y luego regresa con él a la fiesta. Es decir, es un testigo de todo lo que pasa en la vida del hijo menor y está en todo lugar donde está el hijo pródigo y por eso se dice que
El narrador es omnipresente y es omnisciente porque aún sabe lo que el hijo está pensando. Y es decir, él está allí en el corral con los cerdos y dice la palabra que él quería comer aún la comida que estaban comiendo los cerdos. Y entonces Jesús, el narrador, es omnisciente, no solamente porque es el Hijo de Dios, sino porque hay también escritores que se toman esa libertad de poder entrar en la mente de lo que una persona está pensando. Y este hijo tiene un monólogo interior, es decir, he's talking to himself, se está hablando a él mismo. Y él comienza a pensar ahí, estaba en la miseria del diablo, ahí entre los cerdos, entre el lodo y todo eso, y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen aún más que yo? Y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Así es que vemos aquí que el narrador es omnisciente. Muy bien, todo cuento tiene que tener acción, hay drama, hay movimiento. Y por esa razón los pasajes narrativos se tienen que contar como historias, ¿ok? Esto es algo muy importante, quiero que noten esto. Si tú vas a predicar o enseñar sobre, por ejemplo, el encuentro de David y Goliat, no lo cuentes desde el punto de vista de, ok, les voy a dar 4 lecciones de esta historia. No. Si lo haces así, vas a arruinar el cuento. Cuenta lo que pasó. Relata lo que pasó y luego haz la aplicación. Si no lo haces, rompes el hilo de la historia. Tienes que contar la historia. Muy bien. Número 3, en personajes, pues hay personajes, como ya hemos visto, principales y menores. Y luego todos los cuentos tienen espacio y tiempo, lugar. El, el cuento ocurre en un lugar y en un cierto tiempo. Muy bien, ahora vamos a otro tema, a la idea principal. La idea principal. La mayoría de libros enfatizan el método para estudiar la Biblia de esta manera. Interpretación. Número 2, observación y aplicación. En mi opinión, esto convierte el estudio en algo muy trabajoso. Es decir, se enfoca mucho en los detalles, donde yo creo que se pierde el deleite de estudiar la palabra de Dios, porque estás viendo tantos asuntos y yo creo que es más fácil ver cada pasaje y simplemente preguntar cuál es la idea principal de este pasaje. ¿Qué es lo que el autor me quiere comunicar? Como escribió Haddon Robinson, él pregunta, what is the big idea? ¿Cuál es la idea principal? Esto es diferente al tema. No vayan a confundir la idea principal con el tema. El tema se puede expresar con pocas palabras. Este pasaje tiene que ver con carros. Este pasaje tiene que ver con la importancia de ir a la universidad y estudiar. Este pasaje tiene que ver con la cocina, un platillo favorito. Entonces, la idea principal se necesita toda una oración y todo lo que apoya la idea principal son detalles. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Ahí está presentarlo de una manera diferente, ideas principales y detalles. La idea principal es aquello sobre lo que se trata principalmente, el pasaje o el cuento. Los detalles dan más información sobre la idea principal, es decir, apoyan. Y el tema es de lo que se habla, el pasaje o el cuento. Y como ven allí, ahí están unos listones, son los detalles. Aquí está otra manera de presentarlo, con otro gráfico. Ven que en esta gráfica que está la idea principal y luego los detalles. Puede haber más de 3 detalles, naturalmente, pero los detalles le dan apoyo a la idea principal. Aquí está otra manera de expresarlo.
Y ustedes pueden hacer su propio gráfico, pueden hacer la idea principal y pueden poner unos cuadros así donde pueden poner los detalles. Muy bien, vamos a ver aquí un pasaje bastante conocido. Y déjenme decirles que ese es un tema un poco controversial en algunos círculos. Algunos dicen que no existe el diezmo, que es algo del Antiguo Testamento. Yo, algo que yo hago es que a mí me gusta la fotografía y me gusta tomar fotos y he tomado fotos por varios años. Ustedes saben que cuando le toman la foto a alguien, le dicen a los sujetos o a los que se están posando, dice el fotógrafo, cheese, para que muestren un poquito de sonrisa, se vean los dientes un poquito. Yo no les digo que digan cheese, yo les digo, digan diezmo, ¿ok? A ver, hermanos, todos, les voy a tomar la foto, digan todos diezmo, ¿ok? Bueno, es cierto, Dios ama al dador alegre. Pero dice aquí en Malaquías 3, 8 al 10, dice en la Reina Valera, hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y me dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego dice el Señor, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Muy bien, aquí tenemos una manera de ver cuál es la idea principal. Recuerden que el tema y la idea principal son dos cosas distintas, ¿ok? Por ejemplo, el tema es el diezmo. Con dos palabras se describe cuál es el tema. Número 2, la idea principal es de qué se trata este pasaje. Bueno, se trata del deber del creyente de aportar el diezmo para el sostén de la obra de Dios. Esa es la idea principal. Esa es la idea que abarca de qué se trata este pasaje. Recuerden que en la idea principal hacemos la pregunta, ¿de qué se trata el pasaje? Y luego todos los detalles son detalles que apoyan la idea principal. Por ejemplo, no dar el diezmo es robar a Dios, versículo 8. B es la manera de sostener el ministerio. Dice, Señor, hay alimento en mi casa, versículo 10. No sé por qué, pero cometí ahí un error. Está la C, la D y la E. Puse la B 2 veces, pero bueno, ustedes lo pueden ver ahí. Dice, puede traer maldición a nuestras finanzas, el dinero no rinde. Versículo 9. Ahí está, vamos a ver, dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bueno, está la A, la B, luego la C debe decir, puede traer maldición. Ahí le vamos a echar la culpa a la computer, ¿no? La computer cometió el error. Muy bien, versículo 9. Luego la D sería, Dios nos invita y nos reta a que le probemos que Él tiene la razón. Es decir, es el único lugar donde Dios nos invita, nos reta a que le probamos que Él tiene razón, que Él nos va a bendecir si nosotros somos fieles en aportar para la obra de Dios. Y luego la E, Dios promete bendición. Dice Él, aquí abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, allí, si tú vas a enseñar este pasaje, los detalles es como tu bosquejo. Y como vemos aquí, todos los detalles apoyan la idea principal. Este pasaje tiene detalles los cuales son los puntos que se pueden ampliar en un estudio o predicación. El mensaje, si tú vas a enseñar o vas a predicar sobre este tema, el mensaje tendrá poder si el que enseña se enfoca en el tema
y no, como se dicen en inglés, if you don't go around chasing rabbits, si no vas en busca de otros conejos, y te quedas centrado en ese tema, entonces ese pasaje va a tener poder. Pero si comienzas a hablar del diezmo, no te vas bueno, hermanos, debemos de amarnos uno al otro, debemos de ser humildes, debemos de orar, comienzas a hablar del infierno, entonces haces una capirotada. No sé si ustedes saben que es una capirotada, pero los mexicanos sí saben. Es una especie de pan que se le pone nueces, se le pone piloncillo, se le pone queso. Bueno, es una revoltura, pasas, es una revoltura de varias cosas que van en este tipo de pan que es como un postre y normalmente lo sirven durante el tiempo de Cuaresma, ¿no? Pero lo que quiero comunicar aquí es que se hace una revoltura. Entonces, si tú vas a enseñar sobre este pasaje, enfócate sobre el diezmo. Y este pasaje tiene puntos. ¿Por qué? Porque no es un pasaje narrativo. Recuerda, si vas a enseñar un pasaje narrativo, cuenta lo que pasó. Es decir, este pasaje no es narrativo porque no cuenta un cuento. Es material didáctico, es material para enseñar. Y la mejor predicación o enseñanza es la que se toman todos los puntos del pasaje mismo. A veces a pastores jóvenes me preguntan, bueno, hermano, ¿cómo puedo hacer el bosquejo de un sermón? Bueno, en realidad no necesitas que alguien te entrene a hacer un bosquejo. El bosquejo está ahí en la palabra de Dios. Es decir, este bosquejo allí, los detalles son tu bosquejo. Y todo lo que tienes que hacer es simplemente ampliar ese bosquejo. Así es que en pasajes narrativos sigue el hilo de la historia y luego aplica. En pasajes didácticos, el bosquejo lo sacas de los detalles. Es decir, los detalles son los puntos que apoyan la idea principal. Muy bien, en la idea principal, después de que sacas la idea principal, entonces viene la aplicación. Algo más tocante la idea principal. A veces se encuentra en el pasaje, ahí está en el pasaje. Como dice el dicho, más claro no canta el gallo. A veces, cuando por ejemplo Cristo, a veces cuando Él relató una parábola, Él nos dijo por qué, ahí está, por qué Él relata esa parábola. En otras palabras, la idea principal es explícita, se da a conocer, pero a veces tenemos que encontrarla a través de mucha reflexión, porque la idea principal está, en este caso, implícita, es decir, tenemos que excavar un poco más para encontrarla. También la idea principal se puede sacar observando, haciendo algunas observaciones, y los que creen en el método interpretación, observación y aplicación, ellos dan muchas pautas de cómo, por ejemplo, ver palabras que se repiten. Eso nos da una indicación de qué se trata el pasaje. Entonces, después de la idea principal, haz estas preguntas. ¿Qué dice el pasaje tocante Dios, Cristo, Espíritu Santo? Nomás tres. Con estas tres preguntas, tú vas a poder aplicar para ti lo que este pasaje quiere comunicarte. ¿Qué dice el pasaje tocante Dios, Cristo, el Espíritu Santo? ¿O qué dice el pasaje tocante mí? ¿En qué manera me está hablando a mí? Y luego, número 3, ¿qué debo de hacer a la luz de este pasaje? He leído este pasaje, bueno, ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Acabamos de ver este pasaje tocante el diezmo. Bueno, a la luz de este pasaje, ¿qué debo de hacer? Y es la pregunta que cuando la resolvemos esa pregunta y la aplicamos a nuestra vida personal, entonces llegamos a ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Recuerden que la Biblia está escrita o fue escrita no solamente para información, sino para transformación.
Y no simplemente estudies la palabra de Dios, deja que la palabra te estudie a ti. Muy bien, aquí es un tiempo para repasar. Y yo creo que son preguntas bien simples que pueden responder fácilmente. Si no se echaron una siesta, pues aquí fácil responder. Número 1, en la narrativa del enfrentamiento de David y el gigante Goliat. Goliat es un personaje mayor, es un personaje principal, es un protagonista o es un antagonista. Bueno, ahí me dicen cuál es, A, B, C o D. Número 2, el rey David se acuesta con Betsabé y la embaraza. Este es un ejemplo de inicio, desenlace o nudo. Número 3, Dios promete abrir las ventanas del cielo sobre el diezmero. Malaquías 3, del 8 al 10. Este es ejemplo de que detalle, tema o idea principal. Número 4, el hijo pródigo se arrepiente y decide regresar a su padre. Lucas 15. Este es un ejemplo de un nudo o un desenlace. Allí pueden enviar sus respuestas a rolj75@gmail.com. Dios les bendiga, que tengan una fantástica semana.